Hola, Iraís. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Hey. Bien, vamos a comenzar entonces. Recuérdame un poco, Iraís, que estuvimos hablando, a ver, la vez pasada, ¿qué te llamó la atención? Estuvimos hablando sobre los valores que debe de tener uno como persona y de los valores que debe de tener la empresa. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, Ok. lo de los valores. También estuvimos hablando sobre ay, ¿qué otra cosa estuvimos hablando? Es que es de lo que me acuerdo de los valores, fue lo que más se me quedó grabado. Ok. ¿Qué te llamó la atención, por ejemplo, de los ejemplos que pusimos? Lo que me llamó la atención de los ejemplos que pusimos fue de que debemos de, bueno, más que nada eso sí, de que debemos de tener, bueno, las empresas deben de tener buenos valores para así sobresalir, ¿no? Bueno, yo lo pongo así, o nosotros como persona debemos de emplear esos valores que tenemos, porque de nada, como decía usted, lo del robo hormiga, de que, ay, no dice nada si me llevo una pluma o un clip. Obviamente sí, no dice nada, pero se dan cuenta, ¿no? Y más allá de el hecho de que la empresa deba de tener buenos valores, la idea de lo que revisamos la vez pasada era más bien el poder el alinear a nuestros miembros de la organización con los valores, ¿no? Y justo por eso poníamos o analizábamos casos, ¿no? De diferentes organizaciones en donde de repente esta falta de alineamiento qué es lo que provocaba. Poníamos el caso, ¿no? De la UAB y este ejemplo que salió hasta en las noticias, ¿no? De que alumnos y alumnas habían colgado como, a modo de denuncia, fotos y conversaciones de WhatsApp y demás denunciando diferentes Tipos de situaciones, ¿no? acoso. Ajá, lo que, bueno, Exacto. yo lo conozco como tendedero, Ajá, en donde ellos hacían sus acusaciones, ¿no? Y también exactamente. veíamos, ahorita recordando, veíamos de que la UAP lo que hace es que dice, ay, tengo cupo para tantas personas y a los demás los dejan fuera. Así como decía usted, no es posible que de esos 40,000 ellos tengan, no haya unos 10 que tengan un buen promedio y no hayan Exacto. quedado en la escuela, ¿no? Exactamente, ¿no? También como que el tema de la comunicación, por ejemplo, de la propia organización que está yendo en contra básicamente de los valores, ¿no? Sobre los cuales se está cimentando la universidad. Ves que vimos la página donde estaba sus valores y decía la ética, la transparencia y demás y que de repente, ¿no? Uno haciendo este ejercicio de analizar qué es lo que pasa, por ejemplo, con las convocatorias, no nada más en cuestión de licenciaturas, todavía, por ejemplo, en niveles superiores, te puedo decir que también sus métodos, sus formas de llevarse a cabo, las convocatorias en niveles superiores todavía son más turbias, poco transparentes, ¿no? O sea, nos venden, ¿no? Como organización, esta idea de que la transparencia, la ética, la justicia, decía por ahí. Entonces, vaya, ¿no? Es lo que nosotros, decía yo, cuando estamos en puestos administrativos, lo primero que tenemos que hacer es este ejercicio de revisar este tipo de congruencia en lo que estamos comunicando, ¿no? Ahorita más adelante Sí, y vamos a como llegar. decía usted, si es una universidad autónoma, pues que se basa en sus propios recursos, ¿cómo puede recibir recursos del gobierno en el nuevo edificio que van a hacer, ¿no? Esa es otra, ¿no? ¿O qué También. le hacen a todo el dinero de las preinscripciones e inscripciones? O Ujú. porque para ir a hacer un examen tiene un costo. Sí, sí, Entonces sí, no sí. sé qué le hacen a todo ello, ¿no? Exactamente. Y como es un organismo autónomo, no se le puede exigir que revele, ¿no? Las cifras ni nada, porque pues no se manda solito. Todavía si fuera de gobierno, pues sí, ¿no? Uno como ciudadano tiene el derecho de exigir, a ver, en qué se gastó, ¿no? El dinero y ahí está incluso la ley de transparencia. Pero aquí
¿A quién? O sea, no puedes llegar y decir, oye, a ver, pero justifica, ¿no? Porque, por ejemplo, a mi hijo lo dejaron afuera y primero que nada, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que supuestamente no alcanzó el promedio? O sea, hablando, ¿no? En este sentido de estos 30,000 que sobran, o sea, en serio, esos 30,000 ninguno tenía el promedio, o sea, todos tú les pusiste, no alcanzaste el promedio, digo, no me da, ¿no? O sea, ya como que su sus criterios para elegir a los aspirantes, yo creo que ya está demasiado sobrepasado, ¿no? Por promedio ya no sería. Cuando tienes tal volumen de gente, ya el promedio ya no puedes, ¿no? Ya no te funciona para esto, pero bueno, justamente hablábamos de eso, ¿no? Hoy Sí, vamos y a... también, perdón, profe, ya me estoy Ah, acordando que más hablamos. Y también hablábamos de que algunas empresas ponen exámenes psicométricos. De hecho, usted ajá. nos preguntó que si alguien tenía un ejemplo de exámenes psicométricos, Ujú, porque dice que ponen para preguntas muy obvias, ¿no? sí. ¿Te ha tocado hacer algún psicométrico para... Sí, a mí me tocó cuando entré al Hospital Ángeles, me tocó que me hicieran una prueba de, bueno, fueron varios exámenes así en un día y me tocaron pruebas psicométricas, pero en esas pruebas era de que, de imágenes, Ajá. me ponían imágenes para relacionarlas, es que no, y me ponían así como muchos problemas matemáticos también. Ah, ok. Entonces, pues afortunadamente, pues sí, sí pasé y me quedé con el puesto. Ujú. Bueno, Eh, ese de matemáticos ya yo creo va un poco más para de perfilar, ¿no? El nivel de lógica y raciocinio. Pero bueno, es importante, pero a lo que estamos hablando es básicamente más a poder perfilar a la gente en cuanto a la cuestión psicológica, ¿no? Por ejemplo, es como una manera, pues, de medir los valores, ¿no? O sea, a quién estoy contratando? ¿Qué valores trae? ¿No? Entonces, obviamente, pues no se los puedo preguntar así directamente. O sea, sí puedo, pero no va a servir de nada, ¿no? Que yo le dijera, oye, a ver, Iraíz, cuéntame tú qué valores tienes como persona, pues obviamente me puedes decir, N cantidad de cosas. Lo dijimos, ¿no? La idea de todas las personas es, quiero quedarme con el puesto. Sí, de hecho a Entonces, mí me tocó que me entrevistara el dueño de esa farmacia, bueno, uno de los dueños de esa farmacia, ok. de la del Ángeles. En día a mis demás compañeros les tocó que los entrevistaran recursos humanos. Y Ujú, entonces este señor me empezó a preguntar y yo nada más veía que se me quedaba viendo así en cómo tenía yo mis manos y los gestos que hacía, ¿no? mm, Y igual me preguntó eso de que, a ver, ¿qué valores tienes? Que si yo te digo que te tienes, porque yo le dije que estaba estudiando sábado. Y me ajá. dice, ¿y si un día te tienes que presentar un sábado, te presentarías? Y yo le contesté, siempre y cuando no intervenga en mis días de exámenes, si me presento. Ujú, Y ya me dijo, bueno, entonces pasa, déjame tus documentos y te llamamos, ¿no? Y ese mismo día me llamaron para que fuera a hacer los exámenes psicométricos al siguiente día y los análisis que realizan allí. Porque sí son ujú. muy estrictos su manera de reclutamiento. Ujú. Sí, esa forma que me comentas, por ejemplo, de que el jefe, desconozco, ¿no? Yo supongo que o debía de ser doctor o médico o tener alguna, ¿cómo se llama? Estudio sobre esa área de la salud, por lo que mencionas. Quizás sí tenía, ¿no? A lo mejor conocimiento o experiencia al hecho de que te hizo la entrevista de esa manera, ¿no? Preguntándote directamente y analizándote, ¿no? En persona. Sí, por supuesto que también se vale, ¿no? Y también es ya la experiencia, el conocimiento incluso de mucho de la comunicación no verbal, pero eso ya se tiene cuando ya lo ejercitas durante mucho tiempo, ¿no? Quizá esta persona pues sí ya tenía este ojo, ¿no? Para analizar y seleccionar a sus candidatos sin necesidad de una prueba, ¿no? Que nos arrojara ahí datos más específicos. Pero las pruebas psicométricas, como les decía, yo de verdad he visto cantidad de revisiones en organizaciones donde ves uno de repente los exámenes, ¿no? Que aplican y lo comparas con la persona que está ahí o cuando haces el diagnóstico y ves mundos diferentes, ¿no? Es así como, pues es que acá te dice que sí es una persona que a lo mejor tiene valores, que y ya haciendo el análisis en la organización,
ves a otra persona, ¿no? O sea, de repente en las formas de comportarse y demás, y dices, ¿dónde está, no? La congruencia entre tus resultados y la selección, ¿no? ¿Cómo lo seleccionaste? ¿Qué pasó ahí? De que, como les digo, ¿no? Muchas veces estas formas de selección no son, no son bien llevadas o no son bien interpretadas, porque las pruebas como tal sí están validadas, pues, o sea, para eso son. Pero la gente, ¿no? Los recursos humanos, cuando aplica esto, de repente así como ya por protocolo, ay, sí, responde esto, nada más lo veo, sale, ¿sabes? Ya me urge contratar, sí, se queda, bye. Y no le hacen caso, ¿no? Y es lo que decíamos en la clase pasada, que esto es un problema muy, muy grave, ¿no? Porque, pues, obviamente, de repente pues, va a haber choques, ¿no? Con la empresa, ¿no? Con los valores. Si es que las organizaciones o la organización en donde está también se encarga de velar o celar, por ejemplo, el tema de su cultura, porque también me han tocado organizaciones que funcionan, ¿no? Por inercia y sí tienen su ideario ahí de misión, visión y demás, y nunca lo pelan, ¿no? Es así como de, oye, no es posible que estés operando así, no es posible que uno de tus valores sea el respeto, la equidad, no sé qué, cuando estás tratando a la gente así, o tus propios trabajadores tratan mal a la gente, o sea, ¿qué está pasando? Y nadie ni siquiera se encarga de decir, oigan, no, somos una organización que a nosotros sí nos importa hacer valer esto, ¿no? Entonces, pasa mucho. Viridiana, hola, vamos a poner asistencia. Ok. Bien, entonces, continuando con esta idea de los valores del desarrollo organizacional, ¿no? Ahí tenemos entonces otra de las razones por las cuales la importancia, ¿no? De los valores. Vamos a ver qué nos dice por acá para avanzar a lo siguiente. Aquí está mi marcador. Dice entonces, ¿no? También dentro de la idea de los valores es el ofrecer elementos para que las personas sean tratadas como seres humanos y no como un número más dentro de la organización, ¿no? Entonces, esta idea también del desarrollo organizacional, no sé por qué está subrayando muy delgadito. A ver, ya. Decíamos, ¿no? Entonces también la idea es esta, ¿no? Crear esta nueva cultura de cambiar esta idea, ¿no? Del trato a la gente en las organizaciones, porque como les decía, mucho de cómo en las organizaciones funcionan todavía las ideas o los supuestos es a la gente vista como un recurso desechable, básicamente, ¿no? Por ahí voy a subir al ratito justamente una tarea sobre ciertos casos, ¿no? Para que los analicen y vean esta cuestión, ¿no? De cómo es la manera de pensar, casos prácticos, ¿no? De lo que se da en las organizaciones, de cómo entienden todavía, por ejemplo, los administradores o los directivos a la gente, a las formas de funcionar en las empresas. Por eso les decía, si ustedes empiezan, por ejemplo, a hacer el ejercicio o quienes tengan la posibilidad, ya estén trabajando y quienes tengan la posibilidad de poder acercarse a sus supervisores o a sus jefes, les recomiendo hagan este ejercicio, ¿no? Empiecen a comentar, ¿no? Oiga, jefe, jefa, este, ¿por qué no llevamos a cabo un plan de desarrollo organizacional que implica esto, el trato humano, la teoría Y, bla, bla, bla? Traten como de sugerir, de que les hagan caso, ¿no? De hacer esta propuesta y analicen cuál va a ser la respuesta. Normalmente el primer blindaje va a ser de, sí, suena padrísimo, vamos a ver porque hay que llevar un protocolo, se tiene que hacer una carta, un oficio, y ahí se pierde la cosa, ¿no? Acuérdense que era una de las trabas incluso que revisábamos para el cambio en las organizaciones, ¿no? La parte de la burocracia. Entonces hagan el ejercicio para ver qué les responden, ¿no? Así como sugerencia, ¿no? O sea, ustedes llegan y oiga, ¿por qué no realizamos a lo mejor sesiones de grupos T?
administración de la calidad, ¿por qué no nos dejan un poco de espacio para que nosotros podamos sugerir áreas de mejora? ¿Qué se podría hacer si quisiéramos? Algo así, o sea, traten de sugerir nada más, solamente para que se den cuenta de las respuestas que van a obtener, ¿no? O sea, negativas, burocracia, sí vamos a ver, si suena muy padre, ahí vemos, y vaya, no solamente les dan la vuelta. Vean lo que ocurre en la realidad, insisto, para que cuando ustedes, ¿no? Ya tengan un puesto de administrativos, ¿no? Donde ya tengan la posibilidad de influir más, puedan empezar a hacer estos cambios, puedan llevar esto que estamos estudiando, lo puedan llevar a la realidad. Para eso es, ¿no? Para eso estamos estudiando esto. Nos dice también, permitir que cada miembro de la organización desarrolle todo su potencial, ¿no? Esta idea de conjugar los valores del desarrollo organizacional, ¿no? Incrementar la eficiencia de la organización en relación a los objetivos, ¿no? Aquí importantísima esta parte, ¿no? Punto muy fuerte, a lo que le va a pegar, pues, ¿no? Los beneficios de llevar correctamente un alineamiento con los valores de las organizaciones. Crear las condiciones necesarias para establecer un ambiente laboral alentador. Fíjense otra de las cosas, ¿no? El tema de climas, yo se los puedo decir, ¿no? Que he hecho diagnósticos de climas principalmente en las organizaciones. Es todo un problema, no es algo que tienen todas las organizaciones, la mayoría de las organizaciones, ¿no? Y que no se dan cuenta, ¿no? Entonces también importante esto, el tema de que impacta positivamente, ¿sí? El alinear esto, el preocuparse por mejorar, por desarrollar a la gente en los espacios, es importantísimo, ¿no? Es organización que, por ejemplo, yo llego a hacer un diagnóstico y organización en la que empieza a salir y a salir y a salir problemas en diferentes índoles, cosas que dice uno, vaya, ¿cómo es posible que siga funcionando así esta empresa? No, el más reciente que recuerdo, ¿no? Que les decían en un conocida escuela, una escuela, donde nos decían, no, mi equipo de trabajo funciona perfecto y que les comentaba, ¿no? Que encontramos que había gente, tres elementos ahí que de plano se odiaban, ¿no? Se odiaban así ya de que yo creo que faltaba muy poco para que pasara a mayores esto. Y no se daban cuenta, o sea, la gente vive, las organizaciones están funcionando como si no pasara nada. Y están muy confiadas, por ejemplo, en el tema de que sus castigos o sus formas de controlar a su personal basado en el castigo, pues es la forma, ¿no? Así de, no, si tú vienes a hacer un escándalo, si te peleas acá, si haces, ya sabes que se te castiga, se te sanciona, se te prohíbe venir tantos días, no sé, ¿no? Y vaya, ¿no? Como dijimos, esto pues solamente es tapar, ¿no? Una gotera con un curita, pues, ¿no? Ponerle una cinta, eso no va a resolver el problema. Entonces también esta idea de alinear, ¿no? De la importancia de los valores asociados al tema del desarrollo organizacional que le pegan también al ambiente laboral o al clima laboral, que son sinónimos básicamente, y también, ¿no? Va a tener mucho impacto positivo, ¿no? Entonces, para que lo tengan en consideración. Y finalmente, ¿no? Que cada persona sea considerado como un ser humano con necesidades diferentes, ¿no? Porque estas son importantes en su vida, ¿no? Entonces, esas son las ideas, la importancia, el valor, ¿no? Del cual radica la importancia del desarrollo organizacional. Muy bien, nos dice orientación del desarrollo organizacional, ¿no? ¿Cómo va a estar enfocado? Nos dice, tiene una orientación sistémica. Recordemos, ¿no? Las organizaciones son sinónimos de sistemas, funcionan como sistemas, es decir, no hay nada que sobre, no hay nada que falte, ¿sí? Y todo está interrelacionado, ¿sí? Todo tiene que ver con tal. Si aislamos una parte, no nos va a servir, ¿no? Esa es la principal idea o a grosso modo el concepto de un sistema. Entonces, al hablar o plantear una organización como sistema, quiere decir que necesariamente, ¿sí?
va a ser necesario, ¿no? El implementar estas nociones de desarrollo organizacional. Como nos dice acá, la orientación sistémica consiste en lograr que una organización trabaje armónicamente, pues sus partes están interrelacionadas. Por eso lo que ocurre en alguna de ellas influirá en las demás, ¿no? Entonces, en un principio, ¿no? También tener esta idea de que sí, las organizaciones necesariamente son sistemas y de que sí, ¿no? Necesitamos crear beneficios o mejoras porque esto también, ¿no? Si son positivos, van a repercutir de manera positiva. Si son negativos, pues por ende, ¿no? Van a llevar la parte negativa a todo lo demás. Vamos a ver este mapa. Ya más adelante iremos analizando cómo se lleva a cabo, cómo se aterriza, por ejemplo, este plan de desarrollo organizacional. Es decir, cómo yo, por ejemplo, estando en una organización, cómo empiezo, ¿no? Desde la A a la Z, pues, ¿no? Para decirlo así, de cómo llevar a cabo, ¿no? Este plan. Pero vamos a ver ahorita un primer momento, ¿sí? Las características que componen, ¿no? El desarrollo organizacional. Nos dice por acá, justamente, ¿no? Que el desarrollo organizacional, pues, es una estrategia planeada. ¿Se acuerdan también que les decía? Asocian mucho la idea de estrategia, ¿no? Con desarrollo organizacional. Pregunta de examen. ¿Qué es el desarrollo organizacional? Inmediatamente, la opción que ustedes vean que diga estrategia, ¿no? Va a ser, ¿no? Es la que va de la mano, pues. Entonces nos dice, es una estrategia planeada que va a involucrar metas organizacionales, crecimiento e identidad, ¿no? Entonces también asocian mucho esto, el tema de el generar el sentido de identidad que en muchas organizaciones, como ya hemos comentado, no lo hay, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando no lo hay, no? Cuando yo no me siento parte de una organización, pues obviamente voy a llegar y hacer lo mínimo posible, lo mínimo requerido, por ejemplo, para lo que me piden para mi puesto y nada más, ¿no? Entonces, esa forma de operar que se ve en muchos lados, vaya, pues no beneficia, ¿no? O sea, eso solamente mantiene a medias, pues, el funcionamiento de las organizaciones. Entonces, nos va a servir pues para la consecución de las metas, el crecimiento y también para generar identidad. Imagínense si a ustedes, por ejemplo, les toca, ¿no? Como ya habíamos dicho, estar en un lugar, en un puesto administrativo de una organización que a lo mejor el 50%, ¿no? De su personal es de outsourcing, ¿no? El hecho de que sea gente de outsourcing, pues no quiere decir que no estén ahí conviviendo día a día, no sean parte de, o sea, sí están dentro de la empresa en el sentido de que trabajan ahí, ¿no? Ya si nos vamos a temas de legales, de contrato, pues sí, desde esa perspectiva no son parte de la organización, pero el hecho de que entren todos los días, de que ocupen un lugar, de que trabajen ahí, vaya, los está volviendo parte de la organización y también es importantísimo generar en estas personas este sentido, ¿no? De identidad, de crecimiento, porque si bien, ¿no? Legalmente, como ya dijimos, pues no tienen estos o no son reconocidas, ¿no? Por la organización, el hecho es de que su trabajo, o sea, están participando directamente en la empresa. Entonces, vaya, sí deben de ser consideradas y contempladas también como parte del funcionamiento de estas organizaciones, ¿no? Entonces, son parte, pues, de este sistema, si lo vemos desde la parte de las funciones. Si es legal, pues no, son otra cosa, ¿no? Pero de la parte de las funciones, sí. Por eso yo peleo mucho, por ejemplo, con las estructuras de outsourcing en el sentido del funcionamiento de las organizaciones. Sí, porque eso o sea, es básicamente como el concebir el trabajo, ¿no? De las personas como si fueran piezas sustituibles y desechables. Y esto le pega, por ejemplo, mucho a la parte de las metas,
Porque una persona, por ejemplo, que se siente, ¿no? Como ya lo dijimos, desechable, que tiene fecha de caducidad, ¿no? En función a sus contratos de que hay. Yo sí estoy trabajando acá, pero en 6 meses se termina mi contrato y quién sabe si me lo renueven, ¿no? Entonces, no se anclan, no se afianzan o no terminan de sentirse parte de la organización. Decía yo, ojo, porque también, ¿no? Publiqué un artículo, se los voy a compartir, en donde hice justamente un estudio al respecto de esto, pero fue en una organización, en una universidad. Y ahí me encontré que a pesar de que las personas eran por outsourcing y estaban trabajando, o sea, eran ajenos, pues, no eran parte de la universidad esta, tenían un sentimiento como aspiracional de pertenecer, ¿no? Como les decía, tenían la idea o el supuesto de que si me esfuerzo, si me afianzo, si hago las cosas mejor que los demás, como premio me van a absorber, ¿no? Y esa era la motivación que los movía, pero esto era en una universidad nada más, donde se hizo la investigación. Vaya, hay muchas otras organizaciones en donde de verdad los supuestos son estos, ¿no? El de, ay, pues yo para qué voy a hacer de más, a esforzarme por la calidad, a dar de mí, si me pueden correr, ¿no? O sea, tengo caducidad y esto, ¿no? Mañana quizá ya no esté. Entonces, esto es un factor que desmotiva psicológicamente. Entonces, la idea, ¿no? De este plan, ¿no? O de esta estrategia planeada es justamente esto, ¿no? Es el motivar y sacar, ¿no? Lo mejor de las personas, ¿no? Romper también con estos esquemas, aunque no podamos romper directamente con el esquema, por ejemplo, del outsourcing o de la contratación terciaria, pero sí, por ejemplo, vamos a lograr un beneficio para nuestras organizaciones. Otro argumento que pueden ocupar, ¿sí? Para la tarea que les dejé, si es que no la han hecho, ¿no? La idea de que si tenemos, por ejemplo, gente de outsourcing, ¿no? Podemos generar motivadores para el cumplimiento y el incremento de las metas, ¿no? O sea, esa es la idea. Es ganar, ganar, pues, ¿no? Porque, o sea, tampoco es como de los voy a manipular para que me rindan más. También la persona crece en el lugar de trabajo. Nos dice entonces, otro de los puntos importantes es que va a enfatizar el comportamiento humano y los agentes de cambio pues son externos, ¿no? Entonces, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Esta cuestión. Desarrollo organizacional va conectado a la idea, ¿sí? De las conductas de las personas, el lado humano. Nos dice, el aprendizaje está basado en la experiencia y prevé contingencias, ¿no? Entonces también se trata de la constancia, del ir aprendiendo, como nos dicen, ¿no? Esto es un proceso, es un aprendizaje, es decir, calibrando o recalibrando las conductas hasta que lleguemos a un punto deseado, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Prever contingencias. Dice, se basa en valores humanistas y está orientado hacia la prevención y solución de problemas, ¿no? En los ejemplos que les voy a poner ahí de los casos de las tareas, justamente no quiero que hagan este empate con sus experiencias, con lo que a ustedes les ha tocado vivir en las organizaciones y lo que estamos viendo aquí del desarrollo organizacional. Insisto, estamos, a mi parecer, muy, muy atrasados en términos de administración en comparación con otros países, ¿no? En donde estos programas de desarrollo organizacional, por ejemplo, son el núcleo de las organizaciones. Visto de otra forma, acá en México esto es así como es visto como de, ay, son teorías muy bonitas que te enseñan en la escuela, pero casi, casi, este es el mundo real, ¿no? Y aquí en el mundo real se necesita teoría X, vámonos, castigo, golpes, amenazas, así es como se hace dinero en las empresas, ¿no? Estamos atrasadísimos, ¿no? Normalmente. Entonces, bueno, ¿no? Este es en el que se basa. Nos dice, implica
cooperación y coordinación y se basa en normas preestablecidas. Se enfoca en la cultura y en los procesos y fomenta la colaboración entre los líderes. Hago mucho hincapié también por eso en temas de cultura, ¿sí? Porque trabajan muy de la mano nuestro trabajo como administrativos, por ejemplo, va a ser también, ¿no? El tener muy presente el tema de la cultura organizacional, ¿sí? Quiénes somos, ¿no? Cuáles son lo que veíamos la clase pasada, tenerlo constantemente presente e incluso tener estrategias y mecanismos que estén constantemente, ¿no? Compartiendo y recordándole a la gente, ¿sí? Quiénes somos como organización. De verdad, yo he estado en organizaciones en donde eh, gente que está trabajando en un mismo espacio y está laborando como extraños, o sea, no porque se lleven mal o haya algún problema interpersonal. Muchas veces pues porque es así como de, no, pues no sé, yo nada más vengo, me dicen que tengo que hacer esto y pues no sé, o sea, a los de los otros departamentos los veo como extraños. ¿Se acuerdan, por ejemplo, no? Como el sentimiento que era cuando uno entraba a una nueva escuela y esa idea como de percibirse como el nuevo, ¿no? O sea, desde las conductas, desde que pues, uno llega a lo mejor y ya los otros ya hay grupitos que se llevan y uno no sabe ni qué y pues va todos los días. Eso mismo se ve en las organizaciones muchas veces, ¿no? O sea, no es necesario que haya problemas interpersonales, pero si no hay este contagio de cultura, estos programas de desarrollo organizacional, de verdad, ¿no? O sea, es así como de, no, el señor de allá, quién sabe quién sea, y no terminan de entender, ¿no? O de afianzar la idea de que pues todos estamos interrelacionados, esto es un sistema. Necesitamos conocernos, necesitamos saber, ¿no? Para qué hace cada uno para funcionar. Hay algunas organizaciones, como les decía, ¿no? Las que más llegan a tener algunas dinámicas. Sabía yo, por ejemplo, de una organización de Mr. Tenis, que esta, por ejemplo, organiza para sus empleados, para las sucursales. Me habían comentado que organizaban una especie como de campamentos, si no me equivoco, como campamentos, como rallies de repente que hacían los fines de semana para sus trabajadores con esta intención de interrelacionar, de conectar a las personas, de presentarlas por medio de esta dinámica de juego, como de búsqueda del tesoro, cosillas así, actividades al aire libre. Y bueno, con esto lograban el afianzamiento de los equipos. Uno, que se conocieran, porque también de Mr. Tennis, por ejemplo, pues hay diferentes sucursales y de repente lo que hacían era rotar a su personal entre sucursales y pasaba este efecto, ¿no? Que de repente yo llego a una sucursal nueva y no conozco a nadie porque ya me llevaba yo con los de la otra, pero me tardé meses en, ¿no? A lo mejor en hacerme amigo de la otra sucursal y ahora estoy en la nueva. Entonces, para romper con esto y mejorar el tema de la productividad y demás, lo que hacían era esto, ¿no? Como que creaban rallies en donde se organizaban equipos de diferentes, entre sucursales, por ejemplo, y llevaban a cabo actividades de convivencia, se conocían, se hacían amigos, bueno, se relacionaban, pues, y ya, ¿no? Los procesos de socialización eran más simples, ¿no? No eran tan estresantes de repente para que no pasara este fenómeno, ¿no? Entonces, era una forma, por ejemplo, ¿no? De cómo fusionar a las personas. Entonces, bueno, ¿no? Parte importante, ¿no? Del tema de la cultura y la colaboración. Nos dice, valora y premia el trabajo en equipo, incluye a todos e invita a la organización, ¿no? Entonces también este tema del desarrollo organizacional es involucrar a todos, ¿no? Premiando en el sentido de motivadores. Y finalmente nos dice, son características propias del desarrollo organizacional, todo esto que vimos, ¿no? Todo este cuadro básicamente son las bases, ¿no? Lo que cimenta, ¿sí? El tema del desarrollo organizacional. Fíjense, vamos a ver este cuadro que pone, ¿no? En comparativa
a los principios de la administración tradicional, ¿sí? Con el tema del desarrollo organizacional, ¿no? Cómo funciona uno y cómo funciona otro. Básicamente lo que vamos a ver aquí es teoría X y teoría Y, ¿no? Díganme ustedes cuál reconocen más que ocurre en las organizaciones de acuerdo a su experiencia. Nos dice en la parte de administración tradicional, el hombre o la persona, pues, es malo por naturaleza, ¿no? Por otro lado, la persona es buena por naturaleza. Hay una evaluación negativa de los individuos o la falta de ella, ¿no? No se evalúa. Cuando es administración tradicional, ¿sí? Hay una visión, acepción negativa de la gente. Aquí, por ejemplo, se considera a los individuos como seres humanos, ¿no? Como personas, que sí. Y fíjense, ¿no? Ahorita, recordando también, ¿no? Estos lineamientos coercitivos de organizaciones que he de repente diagnosticado, y de hecho, ahorita que recuerdo, incluso hubo, no recuerdo si lo escuché en las noticias. Sí, 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 ya me acordé, lo escuché en las noticias, un caso reciente, muy similar a algo que yo diagnostiqué acá. Este caso me parece que salió a la luz recientemente, no sé si ustedes se enteraron de la noticia, de un call center, pero en Estados Unidos, si no me equivoco o me estoy confundiendo. Pero la noticia era de que en un call center era una organización tan coercitiva que no les permitía levantarse de los lugares y que nada más tenían permiso de ir al baño, creo que 2 veces, ¿no? Así como de, te gastaste tus 2 veces y ya va, y ¿no? O sea, a ver cómo le haces si tienes una tercera vez ganas de ir al baño. Y pasó que una persona, creo que era una señora, si no mal recuerdo la noticia, empezó a sufrir un ataque, un problema cardíaco, algo así, y cayó muerta, o sea, ahí en su cubículo, y le estaba haciendo señas a sus compañeros, y pues nadie se podía levantar porque era tal el nivel de castigo que si se levantaba, o sea, estaban tan asustados, pues, la gente, que si se levantaban, pues, los iban a correr, les iban a descontar, qué sé yo, y la persona cayó muerta y todavía estuvo muerta ahí y sin que nadie pudiera hacer nada, o sea, 1 hora, 2 horas, no estoy seguro, y hasta que no pudieron avisar y llegaron y pues obviamente ya era demasiado tarde, y de ahí que vino una manifestación, me parece ahí, empezaron a denunciar y empezó a salir todo. Fue en Estados Unidos, ¿no escucharon la noticia alguien? Porque sí, esto recientemente lo vi. Y bueno, derivado de esta cuestión, diagnosticando, ¿no? Una organización, un conocido centro comercial, me encontré exactamente con lo mismo. Me encontré con personas que tal cual me decían, la jefa, la supervisora del área, nos tiene prohibido ir al baño las veces que queramos. O sea, tenemos también como un límite de veces para ir al baño, ¿no? En esas 8 horas de jornada, no nos da permiso de tantas. Y había personas, por ejemplo, que tenían algún padecimiento, ¿no? Alguna enfermedad como diabetes, y era un problema porque la gente, por ejemplo, que tiene esta enfermedad de diabetes, pues necesita estar usando el sanitario constantemente por su condición. Y por esa cuestión, esa persona normalmente era castigada o era situada como objeto de, 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 de réplicas, de repercusiones negativas por parte de la jefa en este caso, ¿no? Entonces, vaya, ¿no? Viendo formas de administración, de funcionamiento de las organizaciones, uno y otro, ¿no? Cómo están laborando en las condiciones en las que lo están haciendo, y vaya, ¿no? Que es preocupante, ¿no? Decía, esto pareciera ser de la década, ¿no? Del mundo antiguo. Y no, o sea, hoy en día también esas condiciones de trabajo de las personas pues, son bastante precarias, ¿no?
para ir viendo uno y otro. Nos dice visión del hombre como un ser rígido e inmutable, ¿no? En esta parte, ¿no? De la administración tradicional, justamente ese tipo de castigos, ese tipo de coerción se tiene así porque se percibe a la gente, ¿no? Como gente que no cambia, ¿no? Por otro lado, ¿no? El desarrollo organizacional ve a la gente como este potencial en el proceso de crecimiento. En la administración tradicional hay resistencia y temor de aceptar las diferencias individuales, ¿no? Por eso es que no hay estos programas, estos planes de incentivar a los individuos. Aquí, por ejemplo, ¿no? Sí se aceptan, ¿no? Las diferencias individuales. Visualización del individuo en función a su puesto laboral. Este sí es del libro de texto de cómo funcionan las organizaciones, ¿no? En función de qué puesto tienes, va a ser el nivel de comunicación que voy a tener, por ejemplo, contigo, ¿no? Incluso hasta el nivel de trato o hasta a veces el nivel de respeto, ¿no? Que esto es bastante fuerte en las organizaciones. Piénsenlo, hagan también el ejercicio. En base a sus experiencias laborales, noten esta cuestión, ¿no? De los lugares en los que han estado. Yo en los lugares en los que he diagnosticado, de repente también veo mucha prepotencia o mucha comunicación dependiendo de quién eres y qué haces, ¿no? Si tienes puestos administrativos o puestos que implican, por ejemplo, alguna licenciatura, la comunicación es diferente, incluso a nivel de reconocimiento, ¿no? Pero si son puestos operativos, ¿no? De repente la comunicación o hasta el trato es como clasista, ¿no? Es así como de te veo menos, te trato mal, sí me explico, o sea, se observan este tipo de patrones de conducta cuando estamos en una organización, ¿no? Gestionada de la administración tradicional, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el desarrollo organizacional es visualización del individuo, pues como una persona integral, ¿no? Independientemente de su puesto. Aquí, por ejemplo, hay inexpresión sentimental, ¿no? Y aquí también, pues, la parte de la expresión adecuada y eficaz con base en los sentimientos. Fíjense, ¿no? Las cuestiones, cuando uno empata cómo funciona una administración tradicional, ¿sí? Que desafortunadamente esta parte es la más, ¿cómo podemos decir? Recurrente en el país, ¿no? El funcionamiento es ¿no? Te despersonalizo, eres una herramienta, no me importa nada más que vengas, hagas, te vayas. Esta es la parte que opera, ¿no? En el país, desafortunadamente. La idea es cambiarlo a esta. Vamos a ver. Y nos dice también, ¿no? Hay actitudes y comportamientos fingidos cuando se trata de la administración tradicional, ¿no? El caso, ¿no? De los respetos por jerarquías, de que, ay, sí, lo que usted diga, jefe, y me callo y no digo nada, y porque es el jefe y demás, ¿sí? Poses. En el desarrollo organizacional, estas formas de interrelación son auténticas, es la ventaja. Nos dice uso del estatus para mantener el poder y el prestigio, ¿no? Ah, pues es que yo soy el jefe y te callas y ni modo, ¿no? Y me tienes que respetar y tienes que ¿no? Dice uso del estatus para alcanzar los objetivos organizacionales, ¿no? Aquí más bien va en función, ¿no? De la participación y la colaboración. En esta parte se desconfía, ¿no? Aquí se confía en las personas. Aquí hay rechazo a la aceptación de riesgos, ¿no? Y este va a ser uno de los principales supuestos que va a actuar en el cómo los administradores tradicionales van a manejar la idea, ¿no? Aquí es, no pienso arriesgarme, ¿no? Básicamente a nada nuevo. Aquí desoy aceptación. Esto es principalmente importante porque acuérdense lo que dijimos cuando vimos, ¿no? Las nociones del cambio. El cambio va a ser el día a día de las organizaciones, ¿no? Entonces, esta idea de decir rechazo a la aceptación de riesgos, que es básicamente, ¿no? Procesos de cambio, va a extinguir a las organizaciones, ¿no? Quienes se manejan de esta manera. Sí pueden durar 2, 3 años,
pero con qué calidad van a ir desapareciendo. Y créanme, o sea, hoy en día con el mundo globalizado que tenemos, yo lo he visto de manera más agresiva. Organizaciones que sí funcionaron muy bien durante muchos años con este esquema de control, de violentación, de despersonalización, sí, eh, lo decía yo, ¿no? 70s, 80s, 90s, o sea, 30 años quizá de funcionar así con puño de hierro, y pero de repente, ¿no? Cuando se vino esta vorágine de cambios, de las tecnologías de información, de la emergencia de nuevos líderes, de nuevas organizaciones. Y de verdad, o sea, estas organizaciones funcionales sí se extinguieron, ¿no? Se acabaron. Entonces, no, que no, o sea, el hecho, ¿no? De vivir en esta parte ya no te garantiza nada, ¿no? A lo mejor antes sí, el tener estos niveles de controles, estos niveles de percibir a la gente como tal, tuvieron bastante tiempo, ¿no? En el que les era funcional y por eso hay mucha gente, muchos directivos que todavía están casados con estas ideas, porque se niegan, por ejemplo, ¿no? A admitir. Pero decía yo, poco a poco se van acabando, ya está pasando y mucho, yo lo he visto, ¿no? He visto muchas organizaciones que tenían estos lineamientos, o sea, de verdad, irse a la quiebra, bye. ¿No? Ideas del cambio, ¿no? Si vivimos o tenemos una administración basada en el rechazo de la aceptación de riesgos, vamos a ver cuánto les dura esto. Dice, énfasis entre la competencia entre personas. Y aquí, en la administración tradicional, por ejemplo, lo que generan es esta competencia, pues sí, ¿no? O sea, como duelo entre los propios trabajadores, ¿no? Ahora sí como manejar la idea del solo sobrevive el mejor, ¿no? Como esta batalla, como este confrontamiento. En la parte del desarrollo organizacional o una administración basada en desarrollo organizacional, sí, se va a gestionar más bien la colaboración, ¿no? Aquí no es de que somos enemigos, somos competidores y busco ser mejor para que al otro lo corran, ¿no? Aquí es más bien somos un equipo, somos un sistema, colaboramos y todos crecemos. Entonces, váyanse dando cuenta, ¿no? Justamente poniendo en las comparaciones de lo que implica un tipo de administración y otra, ¿sí? Las ventajas y las desventajas de lo que está pasando. Nos dice aquí, por ejemplo, el desarrollo organizacional y el comportamiento organizacional, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un cotejo, ¿sí? Entre lo que implica o lo que vamos a ver, ¿no? En cuanto a las conductas, en cuanto a la forma de llevarse. Nos dice, antes se veía las organizaciones como una forma de alcanzar la competitividad y obtener beneficios sobre la base de una división horizontal y vertical de las decisiones de trabajo, ¿no? Entonces, pues por eso justo tenemos este cuadro, ¿no? Era como un esquema tradicional, ¿no? De organigrama de las organizaciones, ¿no? Entonces, se trazaban así, se diseñaban de esta manera, ¿sí? Pero basados, ¿no? Como nos dice aquí, en obtener beneficios, ¿no? Y competitividad, es decir, una forma, pues sí, muy primigenia, si lo vemos así, de organización, ¿no? Existía alguien en la cúspide que era quien pensaba, quien orquestaba, y los demás, ¿no? Iban siendo conforme iba reduciendo, ¿no? O iba disminuyendo la jerarquía, se iba menospreciando, quizás no se le daba la importancia pues necesaria, ¿no? Se les iba desestimando más bien, ¿no? Conforme bajábamos en la cadena jerárquica, ¿no? Aquí era así como que todo el poder, todo lo máximo, y conforme íbamos bajando o descendiendo en orden de jerarquía, pues ya eran menos, ¿no? Eran considerados inclusive autómatas, ¿no? Que se les pagaba básicamente para que hicieran lo que se les ordenaba y nada más. No había
dinámica diferente, ¿no? En este sentido. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ¿no? Lo que se pretende fomentar, pues, es que el concepto de organización, pues, ya ha cambiado, ¿no? Como dice acá en ese sentido, podemos decir que la organización es un sistema de relaciones, ¿sí? Por medio de las cuales, bajo el mando de los administradores, se persiguen metas comunes, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Que ha cambiado y se ha pasado de un pensamiento lineal, ¿sí? Como veíamos acá, por ejemplo, ay, como veíamos acá, donde básicamente era así de yo acá decido todo y ustedes hacen y se callan, ¿no? Se ha pasado entonces a un pensamiento sistémico, ¿no? En donde las cosas no son vistas como estructuras aisladas, sino como procesos, ¿no? Integrantes de un todo, ¿no? Entonces, es básicamente, ¿no? La idea de ir asociando, ¿no? La parte de los comportamientos. Nos dice, los gerentes quieren estar seguros de que sus organizaciones podrán mantenerse trabajando un largo tiempo, ¿no? Que es básicamente el reto, ¿no? Esa es la idea del por qué llevar, ¿no? A cabo esto, para ampliar los tiempos. Ya decía yo, ¿no? En clases pasadas, que Bill Gates, por ejemplo, tenía una frase muy peculiar que ocupaba cuando daba de repente sus conferencias o lo invitaban a dar alguna plática en alguna organización o en alguna universidad. Y decía, ¿no? Que básicamente estamos siempre a 3 años de la bancarrota. ¿Sí? Con esta idea daba a entender justamente esta necesidad de estar constantemente a la vanguardia y más hoy en día que las tecnologías de la información están más potenciadas que nunca y tenemos hoy más que nunca el tema de la emergencia, en el sentido de que hoy en día organizaciones emergen constantemente, ¿no? Ya no es un tema, como decíamos de antes, de que solamente la gente que tenía capital era la que generaba sus organizaciones o sus empresas, ¿no? Hoy en día las tecnologías de información sumado, ¿no? Como este tema de las emergencias, ¿sí? Propician un ambiente en el cual ya, si tú te sabes adaptar mejor a los patrones, a las necesidades, al mercado, o sea, surges como la espuma y los que no, aunque tengan mucho dinero, se van, ¿no? Entonces, esa es justamente también la idea de mantener esta noción del desarrollo organizacional en las empresas o en las organizaciones en donde estén, ¿no? Mantenerse trabajando un largo tiempo. Y dice, para ello, en la actualidad se hace indispensable conocer sobre el comportamiento humano en las organizaciones. Entonces, ¿por qué yo como jefe quiero o quisiera o me importaría que mis trabajadores o desarrollarles programas de desarrollo personal, humano? Si yo aquí están mis números y mis números dicen que estoy bien como empresa, tengo un nivel saludable, estoy operando en números, tengo utilidades y demás. ¿Por qué voy a hacerlo de manera diferente? ¿Por qué voy a quitar estos sistemas de castigo? ¿Por qué me debería de importar la rotación laboral que tengo? Si tengo un elemento que no me sirve, lo corro, San se acabó y el que sigue y lo contrato con candados, contractuales que le impidan, ¿no? Demandarme, es decir, ¿no? Cuestiones abusivas que se dan mucho, ¿no? Entonces a mí nadie me puede hacer nada y la gente que tengo tiene que rendir y si no se va. Esa es la perspectiva del administrador o de los directivos, ¿no? ¿Cuánto tiempo les va a durar, ¿no? Esta visión, ¿no? Hoy en día, mucha gente, y vaya, hay muchos ejemplos, ¿no? Que se pueden citar, por ejemplo, en Estados Unidos, en el área del software, lo que pasaba, o sea, hoy en día ya no se ve tan así, pero lo que pasaba era eso, ¿no? La gente que estaba a la cabeza
Y no nos vamos tan lejos, ¿no? Si alguien ha visto la película, ¿no? Justamente ya hay una película del tipo este de Stephen, el de Apple era este, ay, se me fue su nombre, Steve Jobs, Steve Jobs. Justamente, ¿no? Steve Jobs surge, ¿no? Está situado, pues, en la década de los ochentas, cuando, todavía, por ejemplo, ese tipo de administración era así, ¿no? En la cual te coartaban, la gente que tenía el poder te decía lo que debía de ser y lo que no. ¿Y qué es lo que ocurre, no? Justamente como uno de los primeros casos, ¿no? Steve Jobs, como este visionario que sin dinero, sin nada, pero con las capacidades, con una visión incluso diferente del funcionamiento de una organización, rompió con los paradigmas y los estereotipos de la administración antigua, vamos a decirlo así, de funcionamiento de tú eres empleado, te callas, no piensas y haces lo que yo digo porque yo soy el jefe, el visionario y el que decide cómo va a ser el mercado, ¿no? Y entonces ahí tenemos un caso, ¿no? Real, ¿no? Que podemos ver a través de una película autobiográfica en donde gente como él y como muchos que ha habido han roto y han convertido, ¿no? Sus organizaciones en monstruos. Acá, insisto, como tenemos un desfase muy interesante de 20, 30 años en cuanto a conceptos, insisto, no todas las organizaciones, ¿no? O sea, sí habrá dos, tres, no lo sé, que ya se estén asemejando a la par, ¿no? De lo que se ha aprendido a través de los años, pero la mayoría sigue funcionando, ¿no? Bajo esta idea o este sentido de, ¿no? De romper, de ver a la gente como autómatas, pues, ¿no? Entonces, nos dice acá la importancia, ¿no? Del comportamiento humano en las organizaciones. Nos dice también, además, los gerentes necesitan poseer buenas habilidades para tratar con la gente y desarrollar las habilidades de sus colaboradores. ¿Sí? Vamos a ver, comportamiento organizacional. Ya que la influencia positiva o negativa que los componentes de la organización, individuos, grupos y estructura tienen sobre ella misma será directamente proporcional al éxito o al fracaso. Entonces, otra de las razones que necesitamos aprender dentro de este sentido del comportamiento organizacional es justamente, digo, del desarrollo organizacional, es justamente la noción del comportamiento, ¿no? De entender estas bases. He ahí porque hoy en día, por ejemplo, ha estado en auge, bueno, no es así de un año, ¿no? Pero sí ya es reciente, por así decirlo, 10, 15 años más o menos, el auge, por ejemplo, de la importancia de la psicología laboral, de la psicología social en las empresas, ¿no? Antes esto era, vamos a decir, secundario, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, el psicólogo tradicional, pues, el que egresaba de psicología, era normalmente la persona, por ejemplo, que se encargaba de reclutar en las organizaciones. Las organizaciones normalmente contrataban a psicólogos, así a secas, psicólogos, para esta parte, ¿no? Del el perfil, las entrevistas, el lidiar o mediar, ¿no? Problemáticas al interior de las organizaciones y demás. Entonces era así como que pues, el psicólogo, esa es su chamba, ¿no? Te pone los exámenes, es el que te recluta, se acabó. Pero empezó a surgir justamente una especialización, ¿sí? En el ámbito del trabajo, ¿no? Entonces, incluso se abrió una especialización llamada psicología del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no es lo mismo las formas o las conductas que van a ocurrir en las dinámicas del trabajo que el trato, ¿no? Del individuo. Los psicólogos, por ejemplo, ahora las ramas de la psicología tienen muchas vertientes y, por ejemplo, ¿no? Para tratar a los individuos,
pues está la psicología clínica, por ejemplo, ¿no? Que se enfoca en la persona, ¿no? En su contexto, en su pasado, en la génesis, los traumas, etcétera, etcétera. Pero la dinámica del comportamiento en una organización va a ser diferente y tiene que ser estudiada de otra manera. ¿Por qué va a ser diferente? ¿Sí? Porque aquí, recuerden, ¿no? Estamos creando una sociedad, ¿no? En el trabajo, el área del trabajo, crea una dinámica y una sociedad diferente que lo que es nuestra vida personal o nuestra vida afuera de las organizaciones. Entonces, eso mismo requiere, ¿no? Un comportamiento, un análisis, un estudio, ¿no? Diferente de los casos de las personas. Los individuos no se van a comportar, por ejemplo, igual en el trabajo que como en su vida privada. Es un hecho, ¿no? Entonces, se separan, ¿no? Son parte, por ejemplo, del conglomerado de lo que nos convierte en individuos, ¿no? Existe un yo del trabajo, existe un yo para la familia, existe un yo para los amigos, y son diferentes áreas, ¿sí? Que necesitan ser atendidas de diferentes maneras, ¿no? Van a tener sus problemáticas y van a ser generadas de diferentes áreas, ¿no? De diferentes interacciones. He ahí la importancia, ¿no? Del por qué es necesario hoy en día para los administradores también aprender el tema o las temáticas de comportamientos organizacionales. ¿Qué es el comportamiento organizacional? Nos dice Robbins, lo voy a subrayar aquí de otro color. Nos dice Robbins, es un campo de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento, ojo, dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una organización. Cuando se habla, por ejemplo, de comportamientos de grupos, de individuos y demás, dentro de una organización, se habla de que se tienen que estudiar, ¿no? Estos patrones, estos detonantes, estas causas, cuestiones de motivación, cuestiones de liderazgo y demás, porque, insisto, hay una dinámica diferente. ¿Por qué hay una dinámica diferente? Ejemplo, al estar en una dinámica de trabajo, en una dinámica organizacional, sabemos que hay dinero de por medio, sabemos que se maneja nuestro porvenir, nuestro futuro. Hay intereses, por ejemplo, que mueven a las personas ajenos y diferentes a lo que habría, por ejemplo, en la vida personal, ¿no? Hay diferentes motivaciones, no hay diferentes causas, por eso insisto, ¿no? Hay que tener un estudio específico de los comportamientos de las personas, ¿no? El por qué se relacionan con otras personas dentro del área, por qué generan grupos, ¿no? ¿Qué motiva o qué me motiva a mí estar en este grupo? No sé, vaya, un ejemplo claro lo podemos ver en el caso de los sindicatos, que ya casi no hay, ¿verdad? Pero sindicatos que todavía existen, por ejemplo, vemos, ¿no? O se estudian o se aprenden muchas veces las motivaciones que llevan a conductas de las personas en los trabajos. Un ejemplo muy cercano, se me viene ahorita una amiga trabajaba justamente en el Seguro Social y estaba, ¿no? Justamente en el sindicato. Y por ejemplo, ¿no? Me decía, pues mira, el tema del sindicato aquí es más bien de que, porque creo que iban a elegir a su nuevo vocero. Me contó en alguna ocasión este tema, ¿no? De que iban a hacer como elecciones o no sé qué. Y yo le decía, oye, ¿y cómo es pues el proceso? O sea, ¿cómo yo como trabajador sindicalizado perteneciente a, cómo podría yo, por ejemplo, pues postularme o si quisiera yo tener, ¿no? Alguna relevancia? Y me decía, mira, aquí el tema es que nosotros, tenemos que jalar para donde nos digan, ¿no?
Yo como tal me decía, no, no puedo postularme porque pues no, no tengo ni la influencia, ni los contactos, ni pertenezco a sus gremios. Pero, y aunque esté de acuerdo, no esté de acuerdo, ¿no? Con la persona que están postulando para que sea el representante sindical, pero aún así tenemos que jalar para el mismo lado, por así decirlo, pues porque si no nos empiezan a castigar, nos amenazan, nos coaccionan y pues ni modo, ¿no? Hay que ir, o sea, básicamente yo estoy en este grupo porque si no, tengo consecuencias negativas. Es básicamente lo que me decían. Y decía, ok, sí, ¿no? Es triste, es desafortunado y pues sí, así se manejan. Y por ejemplo, ¿no? De observar esto, de entender, ¿no? El por qué, por ejemplo, esta persona, como muchas otras, de repente pertenecen a grupos, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones? Es decir, nos deja ver, nos deja darnos cuenta qué hay detrás de todo esto, ¿no? Del por qué las personas hacen lo que hacen, se comportan de cierta manera. Por eso justamente uno de los conceptos nos dice esto, ¿no? Investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Por qué estás yendo a los meetings? ¿Por qué estás votando por? ¿No? Bueno, ahí vemos, ¿no? Cuestiones coercitivas que por supuesto nos remiten también a ver mucho de la corrupción que hay, en el caso que estaba yo contando. Otro concepto nos dice, el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Se trata, por lo tanto, de una herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de modo general a la conducta de las personas en toda clase de organización. Nos dice también, es la materia que busca establecer en qué forma afectan a los individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello la eficacia en la actividad de la empresa. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la idea, o esos van a ser los comportamientos y los puntos importantes del comportamiento organizacional, ¿no? Este estudio y aplicación de conocimientos acerca de la forma en que las personas, individual o grupalmente, actúan en la organización, ¿no? Una herramienta que nos va a servir para entender cómo y por qué las personas actúan y se mueven, ya sea de manera individual o de manera grupal en la organización, perdón, ¿no? Entonces, esa va a ser justamente, ¿no? Otra de las herramientas del comportamiento organizacional y así se va a entender. Nos dice, el comportamiento organizacional brinda un conjunto útil de herramientas en muchos niveles de análisis. Ayuda a que los administradores observen el comportamiento de los individuos en la organización y facilita su comprensión de la complejidad de las relaciones interpersonales. El comportamiento organizacional es valioso para examinar la dinámica de las relaciones de grupos. Dice, el tema más importante que estudia el comportamiento organizacional es el cambio. Sí se van dando cuenta entonces de la importancia de también incluir dentro del desarrollo organizacional comportamiento. Es decir, nosotros cuando estemos en puestos administrativos, en áreas administrativas, este va a ser nuestro trabajo. ¿Se acuerdan que un compañero suyo me preguntaba justamente la otra vez, ¿no? ¿Qué tanto, en qué porcentaje se tiene que dar esta participación de nosotros, por ejemplo, ¿no? En las organizaciones cuando hay alguna problemática, cuando hablamos de diagnosticar organizaciones, que les decía, 50%, ¿no? Es la convivencia directa con las personas y es otro 50%
el observar las conductas de manera externa, ¿no? ¿Y qué implica esto? El estar constantemente presente o presenciando, por ejemplo, el día a día de las organizaciones, ¿no? Sin, ¿cómo podemos decirlo? Sin participar, sin alterar, pues, la dinámica. O sea, es como estar documentando, como estar presente y estar viendo qué ocurre. O sea, de verdad, o sea, implica no sé, por ejemplo, voy a la oficina y me siento y empiezo a ver cómo se lleva mi departamento de contabilidad. ¿Cuáles son los problemas? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿No? Empezar a observar. Ese es mucho del trabajo, ¿no? Empezar a documentar y entender mucho del comportamiento organizacional, ¿no? Y otra parte después viene el de empezar a tomar, ¿no? Estas entrevistas, empezar a conocer a las personas, empezar a documentar, por ejemplo, sus prácticas o sus experiencias de vida, ¿no? Para poder empalmarlas y ver qué está ocurriendo. Entonces, comportamiento organizacional. ¿Qué más hay? Nos dice, los asuntos que suelen estar incluidos en el estudio del comportamiento organizacional son la estructura, ¿sí? ¿Cómo, primero que nada, cómo estamos organizados, cómo está la jerarquía, ¿sí? Para ver con base en eso cómo son los comportamientos de las personas. Ya lo veíamos anteriormente. Cuando hay un régimen de administración tradicional, ¿sí? Las personas van a ser tratadas de cierta manera, ¿no? Y lo veíamos en la tabla. Decíamos, va a haber incluso, ¿no? Esta forma de comunicación en función del puesto, ¿no? Que muchas veces tiene que ver también con la prepotencia. Y vamos a este punto, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un puesto inferior jerárquicamente, ¿no? Y estoy en una organización de administración tradicional, se va a observar, ¿no? El trato de, a ver, tú haces esto, como una mayor prepotencia, ¿sí? No sé si me explique, no necesariamente groseros, pero sí va a ser como muy marcada la distancia de yo soy el jefe y tú eres el empleado y a ti te trato tal. Y por ejemplo, si llega un igual es, oye, ¿cómo estás? Sí me explico, o sea, se observan ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, analizamos, ¿no? La estructura en un primer momento organizacional para determinar también el tipo de conductas. Decíamos, en la administración tradicional se va a observar más las conductas, muchas veces de poses, que de cuestiones auténticas, ¿no? Y es lo primero que debemos de empezar a evaluar nosotros. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿El trato es auténtico o el trato es, como dicen vulgarmente, de dientes para afuera, ¿no? La idea es irlo alineando para generar en realidad, ¿no? Una interacción honesta y real, ¿no? No es un tema como de te sonrío y te trato súper bien porque sé que eres la jefa y porque sé que si te traje el cafecito y aunque me caigas de la patada, pero sé que voy a obtener un beneficio. ¿Sí me explico? Empezamos a obtener el perfil de conductas, ¿sí? Para ir obviamente con la intención de cambiarlo, ¿no? De ir rompiendo con esto. Vamos a estudiar la parte de la motivación, ¿sí? ¿Qué tipo de motivación se está viviendo en esta organización? Tenemos una organización coercitiva en la cual mi motivación es, tengo que llegar temprano todos los días porque si no me castigan, me descuentan y entonces pues nada más lo hago por ese tipo de castigo. O tenemos motivadores positivos, ¿no? Que le pega mucho, ¿no? Como ya lo habíamos visto anteriormente, a la parte de la congruencia, ¿no? Mis habilidades, mi perfil, mis capacidades están siendo empleadas o explotadas en el sentido positivo, en un puesto para el que sí soy apto,
¿no? Y por lo tanto voy a tener una conducta o de plano no sé ni qué hago y pues no tengo motivación. ¿Me explico? Hay que ir observando también en qué organización estamos y cuáles son esas motivaciones, ¿no? Esto, básicamente, que tenemos aquí, van a ser los puntos clave de análisis cuando se habla de analizamos el comportamiento organizacional. Esto es en lo que hay que pensar, pues. Si yo les dejara, por ejemplo, una tarea sobre haz un análisis de comportamiento organizacional en tu área de trabajo, ¿sí? Estas serían las aristas sobre las cuales deberían de trabajar. ¿Cómo es la estructura? Y con base en esa estructura, ¿qué observo, no? De cuáles son esos comportamientos que estoy viendo, ¿sí? O sea, los niveles de trato por jerarquías, no le puedo hablar igual a la persona que tengo junto que a mi jefe, patrones de conducta que empiezan a surgir. ¿Cuáles son las motivaciones? Las nociones, por ejemplo, de poder, ¿no? También, que va vinculado un poco al tema de la motivación, ¿no? ¿Qué beneficios tengo si me comporto de cierta manera o me estoy comportando de cierta manera por obtener determinados beneficios? El tema de la comunicación, ¿no? Como decía yo, cómo son las formas de llevarse, de hablarse, cuáles son los canales, el trabajo en equipo, por supuesto, ¿no? Cómo está funcionando mi equipo. Son equipos creados meramente para cumplir funciones y objetivos, o son equipos de trabajo que se han generado o que comparten mayor nivel de intimidad, pues, que han implicado mayor nivel de relación más allá del trabajo. La cultura y el clima organizacional, ¿no? Es otra de las cuestiones que también observamos, ¿no? Que también analizamos cuando hablamos de comportamiento organizacional. Hay una congruencia entre quiénes somos, qué es lo que dice el ideario filosófico de la empresa, de quiénes somos y qué es lo que y cómo se están comportando las personas, ¿no? Decía yo, hay esta congruencia, ¿no? Si decimos que uno de nuestros valores es el respeto a las personas, la equidad, hay equidad, tanto para adentro como para afuera, ¿no? Hay equidad, por ejemplo, en las posibilidades de promoción de los trabajadores, o hay favoritismos, ¿no? Hay discriminación de géneros. Cuando tengo un jefe que a lo mejor, o una jefa que discrimina por género, o presenta una tendenciosidad, ¿no? Le da más oportunidad a los hombres o le da más oportunidad a las mujeres, ¿sí? Por ser el jefe. Es decir, vamos haciendo este análisis, ¿no? Completo de comportamientos de las personas. Obviamente, cómo es el liderazgo, ¿no? Cómo es el tipo de liderazgo. Si es un liderazgo también coercitivo, es un liderazgo paternal. No recuerdo bien si en el temario nos toca ver, porque nos toca ver más bien todo el proceso del desarrollo organizacional, pero si no, para que meta yo también un poquito o no sé si llevan alguna otra materia de liderazgo como tal, ahí deberían de verlo, ¿no? Los tipos de liderazgo, las clasificaciones, las tipologías y demás. Pero bueno, ¿no? Dentro del comportamiento organizacional también se estudia esa parte, ¿no? Y bueno, finalmente los procesos de cambio, ¿no? Entonces, estas serían, ¿no? Las aristas, los puntos más importantes que deberían de tomar en cuenta, ¿no? Ya como su Biblia básica, pues, ¿no? Ok, yo como administrador ya en un puesto, ¿no? Me toca analizar comportamiento organizacional. ¿Por dónde le empiezo? Aquí ya tengo, ¿no? ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Vamos a ver. Bueno, y esto, por ejemplo, se va a observar tanto a nivel individual,
grupal y organizacional, ¿no? Son las aristas, son las tres partes desde las cuales vamos a partir, ¿no? Y, o sí, desde las cuales vamos a partir nuestro análisis, ¿no? Para enfocarnos. ¿Por qué la motivación de los grupos o por qué la motivación del individuo, ¿no? ¿Qué papel juega el poder, ¿no? En cuanto a nivel organizacional, ¿sí? ¿Cómo se está ejerciendo inclusive ese poder? ¿Cómo se está ocupando, ¿no? ¿O qué papel tengo yo a nivel individual en esta estructura organizacional? Y dependiendo del papel que tenga, ¿cómo me estoy comportando? ¿Sí me explico? En un entrelazado. No sé si hay dudas hasta aquí. No, profe, todo bien. Ok. Viridiana. Bueno, vamos a ver. Continuando con la idea de comportamiento organizacional, vamos a definir ahora el concepto de conducta. Hay que definir muy bien o entender, ¿no? ¿Qué es conducta y qué es comportamiento? ¿Sí? Para poder también ir aterrizando y entendiendo. Nos dice que la conducta se va a entender como el modo de ser del individuo y el conjunto de acciones que lleva a cabo para adaptarse a su entorno, ¿no? Entonces, modo de ser, ¿no? Este modo de ser del individuo obviamente va a ser observable, ¿no? Y además, este modo de ser viene ya de la génesis, ¿no? De cómo nos vamos formando, pues, como personas, ¿no? Lo que vamos aprendiendo justamente, como nos dice, para adaptarnos a nuestros entornos. Nos dice, la conducta va a ser la respuesta a una motivación. Entonces, conducta y motivación van a estar conectadas. Dice, va a ser la respuesta a una motivación en la que están involucrados, ojo, componentes psicológicos, fisiológicos y bueno, ¿no? De motricidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos análisis de comportamiento organizacional, ¿sí? Vamos a ver justamente cómo las personas, ¿no? Cómo los individuos o qué tipo de acciones llevan a cabo los individuos, ¿sí? En el entorno, en función, ¿no? De estos tres aristas, ¿no? Factores psicológicos, ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está afectando, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo. Estrés, problemáticas, ¿sí? Que van a influir en la conducta. Entonces, por eso, ¿no? O ese es uno de los primeros puntos de unión conectados al tema de la conducta, el tema psicológico. ¿Qué está pasando en este entorno de trabajo, ¿no? O en las interrelaciones. ¿Qué está viviendo ya sea el individuo o los grupos, ¿no? Para tener diferentes conductas. Fisiológicos, ¿no? También nos va a hablar de que las conductas también van a estar de repente conectadas, ¿sí? Por cuestiones físicas, ¿no? Cuando se estudia, por ejemplo, condiciones y medio ambiente de trabajo, que se acuerdan, ¿no? Justamente que lo veíamos, por ejemplo, en los primeros estudios, ¿no? Sobre desarrollo organizacional, que proponía justamente Lewin, por ejemplo, que hablaba de la correlación entre motivación, entre desempeño y medio ambiente, ¿no? Físico en este caso, y que decía que influía, ¿no? Mucho el hecho de que las personas, por ejemplo, tuvieran eh, comodidad en el sentido de eh, poder ejercer su función, ¿no? Sin estar sometidos pues a una tortura, ¿no? Sino que tuvieran las condiciones más favorables para ejercer su trabajo y que eso estaba relacionado con el índice de desempeño, por ejemplo, ¿no?
crecía el índice de desempeño de las personas cuando las cuestiones físicas o el entorno físico era favorable. De ahí la importancia de estudiar, por ejemplo, también las condiciones y medio ambiente. Les decía yo, a mí me había tocado hacer un diagnóstico de una organización, de una maquiladora de textil, en donde tenían a las personas, era una nave algo grande, donde cabían cerca de 100, ciento y tantas personas, y que en meses como estos, el calor era insoportable. Si ya de por sí el calor es insoportable en estos meses, el lugar, el medio ambiente físico de trabajo era un techo de lámina, ¿no? De la bodega donde tenían a la gente trabajando. Imagínense con el sol pegando todo el día y eso, o sea, el clima pues llegaba a los 40, 40 y tantos grados. A la gente, por ejemplo, no la dejaban, como les decía, ¿no? El tema de levantarse al baño, supuestamente les daban ahí un garrafón de agua que nunca estaba el garrafón. La gente se empezaba a deshidratar, se empezaba a sentir mal trabajando en esas condiciones y pues también, ¿no? Tenían, por ende, ¿sí? Conductas de bajo desempeño, pues por estar en esas cuestiones, ¿no? Es decir, sus respuestas fisiológicas se veían evidenciadas también por los aspectos, ¿no? Del entorno, los aspectos físicos, ¿no? Luego échenle otro tantito, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones de el acoso laboral, ¿no? Que vivían, las cuestiones coercitivas de que si te levantas al baño te descuento el día, vaya, ¿no? Obviamente se podían observar, ¿no? En función de eso, conductas o respuestas, en este caso completamente negativas, ¿sí? De los trabajadores. Y era un lugar que constantemente estaba solicitando personal, porque la gente, la conducta que se observaba, pues era de hastío, de enojo, de molestia, y se iban constantemente, ¿no? Entonces, pues afectaba muchísimo esta parte, ¿sí? Nos dice aquí, la conducta de un individuo considerada en un espacio y tiempo determinados, se va a denominar comportamiento. Entonces, estos patrones, ¿sí? De acciones que yo como individuo voy a tener o como grupo, porque también hay conductas grupales, estos patrones que yo voy a tener, por ejemplo, si se llegan a tener, o sea, si no son atendidos, si no son estudiados, si no son analizados y solventados, van a tener una constancia en un tiempo y a esa constancia en un tiempo se le va a llamar comportamiento, ¿no? Entonces, ese comportamiento organizacional va a ser entendido entonces como esta conducta llevada a cabo durante un tiempo más largo. Esa es la diferencia, ¿no? Si estas conductas pues, son mejoradas, son atendidas, ¿no? Estos factores psicológicos o fisiológicos son atendidos, son incentivados, ¿no? Para bien, vamos a tener un comportamiento organizacional positivo. ¿Sí? Vamos a ver la respuesta de las personas, ¿no? Un comportamiento organizacional negativo se asociaría entonces, pues, a la rotación a la rotación laboral, a los conflictos interpersonales, a la baja producción, ¿sí? Y hay que estudiar qué fenómenos están ocasionando justamente estas conductas que se transforman en comportamiento. ¿Dudas hasta aquí? Tengo bastante calor, oigan. No, profe. Ok, bueno, vamos a dejarle hasta acá. Nos vemos el próximo lunes, por favor. Nos vemos, Viridiana.